sedienta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Un gran abrazo para cada uno. Qué bueno verles. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Y aprovecho también para saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerden, si no se ha suscrito, suscribirse, comentar, dejarnos su comentario y, por supuesto, mantenerse conectado con nuestras actividades. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana. Hoy ya estamos comenzando, estamos en el segundo mes del año. Y qué mejor forma de comenzar la semana en la presencia del Señor. Hemos venido hablando de la serie expositiva del Evangelio según San Juan. Ya vamos por el capítulo 7 de la serie expositiva del Evangelio de Juan. Recuerde que el propósito del Evangelio lo dice el mismo apóstol en el capítulo 20, en el versículo 31, cuando dice: estas cosas se las he escrito para que crean y para que creyendo en Él tenga vida eterna. Es decir, que el propósito de este Evangelio es que veamos la gloria de Cristo, es que veamos a Cristo glorioso y que al verlo de tal manera podamos creer verdaderamente y tener vida eterna. Amén. Y estaba pensando cómo presentar o cómo comenzar el mensaje de hoy. Y quise hacerlo haciendo una referencia histórica. Porque muchas veces desconocemos cómo ha sido la historia de la iglesia en 2000 años. Es lo que se conoce como la historia eclesiástica, la historia de la iglesia. Es decir, no solamente lo que creyeron los apóstoles, sino los discípulos directos de los apóstoles, que son conocidos como los padres apostólicos, pero también los primeros cristianos, aquellos que se mantuvieron fiel incluso en la época del oscurantismo, que fue desde el año 500 hasta el año 1500 después de Cristo. Recuerden cuando desde el 500, desde que comenzó Constantino como emperador. Pero también es importante ver la posición que tuvieron los prerreformadores, los reformadores y movimientos que fueron fieles al Señor. Y uno de esos movimientos, no sé si algunos lo habían escuchado, es el movimiento puritano, conocido como el puritanismo. Y este fue un movimiento durante los siglos XVI y XVII, que buscaba purificar, por eso puritano, purificar la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra de los restos del catolicismo romano. Sin embargo, la influencia va mucho más allá. Hay varias cosas de las cuales me gusta leer mucho a los puritanos, aprendo mucho. Es más, leerlos a ellos me ayudó a volver a la esencia del Evangelio. Y leerlos me ayuda a seguir alineándome cada día y a estar bien atinado en cuanto a las verdades del Evangelio. Hay muchas prácticas de los puritanos que me gusta imitar y que quiero seguir aprendiendo de ellos. Porque estos puritanos eran comunidades cristianas. Es más, estos puritanos tuvieron una influencia tan grande en América que cuando se coloniza América o América del Norte, Estados Unidos específicamente, era colonizado por cristianos de esta misma línea puritana. Lo que hacía que las bases de la sociedad norteamericana tuviera un fundamento cristiano sólido. Por eso las principales escuelas, universidades,
la Constitución de Estados Unidos, su influencia, todo era con estas mismas bases. La Universidad de Harvard, Yale, ya lo he comentado, fueron fundados por cristianos puritanos. Por lo menos, ¿qué prácticas tenían ellos? Una de ellas era el compromiso de que los padres enseñaran las Escrituras a los hijos. ¿Y qué hacía en cada casa de estas familias puritanas? Cada hombre tenía la responsabilidad todos los días de enseñar la Escritura a la familia. Hoy, lamentablemente, esto está tan disociado en nuestra sociedad actual que los hombres modernos, los hombres posmodernos son retraídos. Los hombres posmodernos han perdido la autoridad, la capacidad de estudiar y de enseñar la palabra de Dios. No ejerce un liderazgo en el hogar, no refleja a Cristo. Vemos un hombre más pusilánime, un hombre sentado a un televisor o a un teléfono todo el día. Son vicios de las sociedades posmodernas. Pero los puritanos tenían la responsabilidad de que cada padre era el pastor de su casa. Y cada casa era una pequeña iglesia. Y eso es una meta que todos debemos apuntar. Después de cada comida se reunían a meditar la palabra y a la oración. Hoy en día es más fácil tener un teléfono en la mesa. Luchamos contra eso. Otras prácticas es que ellos no hacían diferencia entre la vida sagrada y la secular, cosa que lamentablemente el catolicismo lo había mal enseñado, donde solamente el sacerdote era el responsable y los demás iban a una misa y se iban y todo quedaba igual. No, una de las cosas que enseñaban los puritanos es lo que dice Apocalipsis 1:6, que todos fuimos constituidos como reyes y sacerdotes. Lo que quiere decir que todos tenemos la responsabilidad de servir y de predicar a Cristo. No solamente eso, sino que ellos no separaban entre la vida secular y la vida consagrada. ¿Qué significa eso? Que una cosa es en la iglesia y una cosa es en la calle. Y algo que la gente siempre va a criticar de esto, incluso la gente no creyente va a criticar. No es posible que en la iglesia es una cosa y que en la calle sea otra. Porque ellos volvían a enseñar lo que dice la Escritura. Que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Si tú estudias, si tú trabajas, debes hacerlo para Dios. Es más, ellos enseñaron, escuchen esto, ellos enseñaron cómo debería ser el trabajo de un cristiano. Y ellos decían que el cristiano tenía que ser el mejor trabajador. El que llegara de primero, el que más se esforzaba, el que daba el mayor ejemplo de integridad, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo hacía no para el hombre, sino para Dios, tal como la Biblia lo enseña. Evocando a las palabras de Pablo cuando decía que nosotros no trabajamos para el ojo que nos ve, sino ¿para quién? Para Dios. Y eso aplica también en el matrimonio. Un matrimonio que glorifique a Dios. Una familia que glorifica a Dios. Por eso los puritanos defendían arduamente la familia. Porque entendían que la familia debería ser un reflejo de la iglesia, de Dios. Y yo creo que nadie soporta la hipocresía de que dentro de la iglesia alguien tenga una apariencia de piedad, pero que en su casa sea un déspota.
Nadie tolera eso, ¿verdad? O nos causa indignación. Que una cosa seamos aquí en la iglesia y una cosa en la casa o en el trabajo. John Owen, quien es un puritano, estamos hablando de la época de los 1700, él hablaba de la importancia de llegar a contemplar la gloria de Cristo. Y decía, en la gloria de Cristo voy a fijar todos mis pensamientos y todos mis deseos. Porque mientras más vea a Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo. Y seré cada vez más crucificado para Él. Amén. Pero, ¿a dónde quería llegar con esta introducción? Con una oración de Thomas Brooks. Quiero que oigan esta oración. Oigan esta oración. Thomas Brooks nació en el año 1608 y murió en 1680, a los 72 años. Y Thomas Brooks oraba de la siguiente forma. Escuchen esta oración. Señor, pon sobre mí la carga que quieras, pero que tus brazos eternos estén sosteniéndome siempre. No me dejes solo, Señor, porque me inclino a tu voluntad. He aprendido a decir amén a tu amén. Tú estás más interesado de mi bien de lo que yo mismo lo estoy. Y por eso me entrego a ti. Estoy dispuesto a ponerme a tu disposición y a recibir cualquier sello que quieras imprimir en mí. Bendito Señor, una y otra vez he dicho, como el rey de Israel al rey de Siria, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Así también me lo has dicho tú a mí, Señor. Y yo soy tuyo y mía es tu misericordia para perdonarme. Mía es tu sangre para limpiarme. Míos son tus méritos para justificarme. Mía es tu justicia para vestirme. Mío es tu espíritu para guiarme, mía es tu gracia para enriquecerme, mía es tu gloria para recompensarme. Por eso mi alma no puede menos que rendirse a ti, Señor. Y aquí estoy, haz de mí lo que parezca bien a tus ojos. Aquí estoy porque parece bien a tus ojos. Y sé que la mejor manera de disponer mi propia voluntad es aceptar y someterme a tu voluntad con gozo y decir amén a lo que tú dices amén. Bueno, ya vamos a ver cómo esta oración tiene que ver con el mensaje de hoy. Y para ello quiero que me acompañen a Juan capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer Juan capítulo 7 del 10 al 18. El apóstol Juan, mire lo que está narrando. Dice, pero después que sus hermanos, que los hermanos de Jesús habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Aquí está hablando de una de las 3 fiestas que los judíos celebraban y conmemoraban fielmente y tenían que ir a la ciudad santa. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta es específicamente la fiesta de los tabernáculos, la cual era en el mes de octubre. Es decir, que entre Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7 pasaron varios meses. Dice que se presentó en secreto el Señor, versículo 11. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y se preguntaban, ¿y dónde está aquel? ¿Dónde está este tal Jesús? Es más, este capítulo es el capítulo de preguntas acerca de Cristo. Bien interesante que puedan prestar atención a todas las preguntas que hacen de Jesús en este capítulo. Versículo 12. Y había un gran murmullo, una murmuración, había 2 bandos. Unos que decían que Jesús era una persona buena y otros que decían que engañaba al pueblo. Igual que la historia lo ha demostrado. Hoy hay una mitad que niega a Cristo, que rechaza a Cristo, que aborrece a Cristo. Y hay una mitad que ama a Cristo y que sigue al Señor.
versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Versículo 14. Mas la mitad de la fiesta subió a Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta, porque esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, una semana. ¿Qué celebraba la fiesta de los tabernáculos? Una fiesta de los judíos. Ellos conmemoraban cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Entonces ellos en esa fiesta hacían cabañas y dormían en cabañas, recordando cómo estaban cuando andaban por el desierto. También recordaban cuando Dios era la columna de fuego que los guiaba y la nube que los cubría del sol inclemente, y el agua que les daba de beber aún en el desierto milagrosamente. Por eso uno de los ritos durante la fiesta de los tabernáculos era con el agua, y derramaban agua, dando a entender que Dios le había dado de beber agua en el desierto. Fue en este capítulo cuando Jesús dijo: aquel que les dio agua en el desierto, quiero que me miren, dijo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, Jesús dijo: yo soy el Señor que en el Antiguo Testamento les dio de beber en el desierto. Solo Jesús es la verdadera fuente de agua que puede saciar nuestra sed. ¡Aleluya! Todo esto en este capítulo. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: pero ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y este capítulo comienza con que los hermanos increpan a Jesús de que vaya judeo y que se dé a conocer. Pero dice que ni los propios hermanos creían en Jesús. Terminaron creyendo fue justamente después de la resurrección, cuando el Señor se les aparece. Sus hermanos al principio no creían en Él. Pero Jesús le dijo: mi hora todavía no ha llegado. Luego entra en secreto, había murmuración: ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Luego estaba enseñando en el templo y decían esto: ¿y cómo sabe este letras? ¿Cómo tiene tanto conocimiento si él no se ha graduado en ninguna escuela rabínica? Ellos juzgaban porque Jesús no había sido formado en ninguna escuela rabínica para aquella época, hermanos. Ni en la de Shammai, ni en la de Hillel. Pero miren las palabras que Jesús les dijo. Versículo 16. Jesús les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso el mensaje de hoy, el mensaje de hoy lleva como título, que quiero que medites en este título: ¿realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Volvamos al versículo 16. Pero antes de seguir indagando o profundizando en este versículo, quiero hacerles esa pregunta y quiero que sean sinceros. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Escuchen esto. ¿Cuántos alguna vez han orado o rezado el Padre Nuestro? ¿Cómo dice, verdad, el Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos. Primero reconozco a Dios como mi Padre y que está en una posición de autoridad. Santificado sea tu nombre, Señor, que tu nombre sea santificado, reverenciado, tanto por nosotros como por todos los hombres. Venga tu reino, Señor, que tu reino se establezca y que todo reino de Satanás sea destruido.
hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero les vengo a dar una noticia, hermano. La oración del Padre Nuestro no es para todos los seres humanos. No todos los seres humanos le es propia esta oración. Porque esta oración es solo para los hijos de Dios, a quien pueden llamar a Dios Padre. ¿Y quiénes son padres según Juan 1:12? Aquellos que le recibieron y le aceptaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el mismo Jesús dijo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y todo Jesús lo redujo si al final hacías la voluntad de Dios o hacían la voluntad de su padre el diablo. Y algo que te dice esa oración es que yo no sé si todos están conscientes de lo que han orado. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se hágase aquí en la tierra. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la mayoría de las personas no quieren eso. La mayoría de las personas incluso vienen a la iglesia porque quieren que Dios haga lo que ellos quieren. Y ay si Dios no hace lo que ellos quieren. Porque entonces se molestan, reniegan a Dios, se quejan contra Dios y atacan su deidad. ¿Cuántas cosas podemos hacer o pedir con motivaciones equivocadas? ¿Realmente, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente nos importa? ¿Realmente queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O queremos que se haga la que nosotros queremos? Le voy a decir la verdad. A la mayoría de la gente, es más, a la gente de afuera, es decir, que no han creído verdaderamente en el Señor, no les interesa la voluntad de Dios. No les importa. Viven y actúan y se comportan contrario a la voluntad de Dios. Porque si les importara, verdaderamente se esforzarían en tratar de entender lo que Él enseña, para saber qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Y otros que llaman ser cristianos, muy en el fondo, no quieren, sino simplemente que Dios les satisfaga sus deseos y que Dios haga lo que ellos quieren. Pero ya vamos a entrar en ese punto. Quiero que vayamos al versículo 16. Aquí Jesús dice, cuando le dijeron, pero ¿y este hombre cómo sabe de letras? ¿Cómo tiene tanto conocimiento? ¿En qué escuela rabínica estudió? Él no estudió en ningún lado. Y entonces Jesús responde, es que mi doctrina no es mía, sino que la doctrina que yo les estoy enseñando, la fuente es mi Padre. No es mía, sino del que me envió. Versículo 17. Y este versículo le pido a Dios que ilumine tus ojos y tu corazón. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo el Señor, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí el Señor está diciendo, oigan esto, que el que quiera hacer la voluntad de Dios es el que verdaderamente va a conocer y a discernir la doctrina de Cristo. El problema es que no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Quiero que escuchen lo que decía San Agustín en el año 300 después de Cristo. La comprensión es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busques entender para creer, sino cree para entender.
Porque si alguien quiere hacer realmente su voluntad, es lo mismo que creer. En otras palabras, el que realmente quiera conocer la voluntad de Dios, Dios le va a dar el entendimiento. Dios le va a dar la revelación. Aquel que en lo profundo de su corazón quiera hacer la voluntad de Dios, Dios se le va a revelar. Dios le dará el entendimiento. Dios le dará la comprensión espiritual. En otras palabras, su fe, el temor de Dios le ayudará a discernir la doctrina. ¿Qué quiere decir eso hoy, hermanos? ¿Por qué no todos entienden la Escritura? ¿Por qué no todos permanecen fieles al Señor y a la palabra? Porque no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmos 25:14. Salmos 25:14, todos atentos. Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice la Escritura, oigan esto, dice la palabra de Dios que Dios le va a dar conocimiento, entendimiento, comprensión, solo con aquellos que quieren hacer su voluntad. Vamos a ver un ejemplo práctico en la Biblia. Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Jesús dijo, para que viendo no vean, para que oyendo no comprendan, por cuanto su entendimiento está envanecido. En otras palabras, no van a entender. Pero entonces los discípulos que sí querían hacer la voluntad del Señor, le preguntaban aparte, Señor, por favor, enséñanos. Bueno, a ustedes les daré a entender. Hermanos, la comprensión de la palabra es para aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Pero aquí viene un punto, y es que el deseo de hacer la voluntad de Dios es un regalo también de Dios, no es de todos. ¿Por qué? Mira lo que dice Filipenses 2:13. Este es un versículo que ustedes muchas veces han escuchado. Quiero que lo lean todos, si pueden todos léanlo, por favor. Filipenses 2:13. Porque Dios, dígalo fuerte, es el que en ustedes, ¿qué hace? Produce. ¿Qué va a producir Dios? El querer como el hacer. ¿El querer como el hacer qué? Su buena voluntad. Pero ¿y por qué entonces no todos los seres humanos tienen el querer y el hacer la buena voluntad de Dios? Porque este es un regalo. Hermanos, es un regalo que usted esté en esta mañana aquí. Es un regalo que usted pueda comprender la palabra. Porque no a todos Dios les ha dado tal entendimiento y tal comprensión. Es Él el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es una iglesia bonita? Una iglesia bonita no tiene que ver con asientos, cámaras, butacas, tarima. Empezando que la iglesia somos nosotros. Una iglesia bonita y sólida es una iglesia formada por miembros que estén unidos al corazón de Cristo, por amor a la voluntad de Dios. Es decir, una iglesia llena de miembros que tienen el celo de hacer la voluntad de Dios. Esa es una iglesia bonita. Pero aquí viene mi mayor problema. Creo que la tengo en una frase por allí. Una frase que dice, mi problema
A ver si la tenemos por ahí para que la leamos todos en los televisores. ¿Cuál es mi mayor problema? Mi problema no está en lo que desconozco de la Biblia, sino de lo que conozco y cómo llegar a aplicarlo. ¿Por qué? Porque usted sabe en la conciencia que Dios le ha dado que usted debe amar a Dios por encima de todas las cosas. En la conciencia que Dios te ha dado que no debes tener dioses ajenos delante, dioses ajenos. En la conciencia que Dios te ha dado, no te harás ídolos, dice la Escritura. En la conciencia, el ser humano sabe que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, que codiciar es malo, que adulterar es malo. Y Jesús explicó lo que significaba cada cosa. Decía, por ejemplo, Moisés dice, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que codice con sus ojos, ya adulteró en su mente y en su corazón. Ustedes escucharon, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable en el día del juicio de homicidio. Y con todo y eso nos enojamos siempre. Con todo y eso luchamos con nuestros ojos. Con todo y eso luchamos por mantener y perseverar en la verdad. Porque mi mayor problema no está en lo que desconozco, sino en lo que conozco, pero que tengo el desafío de cómo aplicarlo de verdad. Porque hay una lucha en mí que dice Pablo en Romanos 7, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Me doy cuenta que hay una ley dentro de mí, dice Pablo, una ley en mi carne, una lucha espiritual. ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? Bueno, el conflicto, hay otra frase que traje que dice el conflicto de la vida cristiana, y es este. El conflicto de la vida cristiana es el choque de las dos voluntades, la de Dios y la mía. ¿Cuántas veces el papá le dice al joven o a la joven, hijo, no hagas esto te va a llevar por un mal camino, no tomes esta decisión? No, papá, yo hago lo que quiero, déjame ser, yo soy independiente. O hija, este hombre no te conviene. Hija, abre tus ojos. Ay, mamá, es que yo lo amo. Siempre hay un choque entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y es que en lo profundo de nosotros hay áreas de nuestra vida donde le decimos a Dios, no te metas. No te metas en mi vida sentimental, no te metas en mi matrimonio, no te metas en cómo yo llevo mi finanza, no te metas en cómo yo llevo mi trabajo, no te metas en cómo yo tomo decisiones a diario. Es decir, queremos ser independientes. Dios, hasta aquí te permito. Mira la mentalidad del corazón del hombre. Luchamos, hermanos. Esa es la lucha del hombre. Entre mi voluntad y su voluntad. Entre lo que yo quiero. Pero yo le voy a decir algo, qué arrogancia, qué orgullo, qué necedad, qué estupidez tan grande. Pretender que yo sé más que Dios. Que yo puedo saber más que Dios. Cuando somos imperfectos, pecadores, cortos de visión.
Pero nos damos cuenta de una ley que hay dentro de nosotros mismos, y es que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y tenemos un problema, una lucha con nuestros propios deseos. Nos ponemos como los niños a hacer berrinches. ¿Has visto un niño en un centro comercial? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y muchos cristianos lamentablemente se comportan así, incluso cuando oran. Dígame, con este movimiento de profético, donde todo es yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Ya va, si tú eres el que decreta, si tú eres el que declara y si tú eres el que ordena, tú estás haciéndote pasar por Dios. Y entonces estás dejando a Dios como que si fuera tu siervo. Porque el hombre quiere sentirse que es el Señor soberano y que Dios es aquel que tiene que ir a complacer lo que Él quiere. Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y si eso implica una enfermedad hoy, y si esa enfermedad tuviera un nombre, por ejemplo, cáncer, pero si es la voluntad de Dios, ¿sería capaz de recibirla y aceptarla con agrado? Y si Dios en su soberana voluntad decide que parta un hijo o un familiar cercano, ¿estaría dispuesto en aceptarlo con una actitud de paz en Dios y contentamiento? Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, el estilo de vida de un creyente es que aprende a tener contentamiento en Dios en todo. En todas las cosas que le suceden. Contentamiento no es que voy a andar con una sonrisa, sino que contentamiento tiene que ver con que acepto con humildad lo que el Señor ha decidido. Y le pido a Dios para recibirlo con agrado, sabiendo que es lo mejor. Mira el caso de Job, todo lo que Job vivió. Pero ¿qué le dijo la esposa, que era una mujer fatua sin entendimiento? Mira, Job, ¿a dónde has caído? Lo perdiste todo de la noche a la mañana, ya. Maldice a tu Dios y muérete de una vez por todas. Ese fue el consejo que le dio la esposa de Job, imagínense. Pero Job, ¿qué dijo? Dios dio, Dios quitó, toda la gloria sea para Dios. Cuando te pasa algo que a tu parecer es bueno, es más fácil decir gloria a Dios. Pero cuando sucede algo que tal vez es contrario a lo que tú crees, dirías de igual forma, gloria a Dios, gracias Señor, aun cuando no lo entiendo, confío y espero en ti. Me gusta lo que dice un catecismo, el catecismo de Heidelberg, en la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, significa esto. Haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y que con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y con el mismo gozo como lo hacen los ángeles en el cielo. Pero les tengo una noticia. Hoy, como nunca antes en la historia del cristianismo, tenemos un peligro. Y es que dentro de las iglesias hay muchos falsos cristianos insertados. Jesús los llamó cabra o cizaña. Y estos buscan confundir y ser obstáculos a los verdaderos creyentes. ¿Quién los insertó? Satanás. Bajo la autorización de Dios. Recuerde que Dios es el único soberano. Satanás no puede hacer nada.
sin la aprobación de Dios. Como por ejemplo, cuando vino Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo rogué por ti. El hecho de que Pedro volvió porque Jesús rogó por él, si no, no hubiera vuelto. Porque todas las oraciones que Jesús hizo eran en conformidad a la voluntad del Padre y todas fueron oídas. Recuerde que Él es el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Pero ¿cuál es el peligro? Segunda de Timoteo 3:1 nos lo dice. Porque debes saber esto, le dice Pablo al pastor Timoteo, que era un pastor más joven, y a quien Pablo lo llama su hijo, su discípulo, su hijo amado. Le dice, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en los postreros tiempos? Bueno, vamos a ver. Bueno, que la gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Bueno, basta con que usted vea cómo está nuestra sociedad actual. Todo es egocéntrico, el centro es el hombre, todo gira alrededor de ellos, la fama, hombres vestidos de mujer, diciendo que todas esas cosas que hoy vemos. Y dice todo lo que abarca eso, son avaros. Esta es la época donde más avaricia va a haber, vanagloria, soberbia, blasfemos, desobediente a los padres. Mira que esa es una característica, que yo le voy a decir algo. Hace 60 años, un hijo no le contestaba al papá sino más. Porque yo todavía era de la época que si yo le miraba a mi papá ¡pah!, me daba por la boca. Sin contemplación, ¡pah!, de una. Varias veces me dio, toma, sin explicación. Pero ahorita no, ahorita es al revés. Los niños le levantan la mano al papá. Desobediente a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, mira lo que dice el capítulo 4. En el capítulo 3, más adelante, Pablo le dice, pero tú, Timoteo, que desde niño has conocido las sagradas escrituras porque te lo enseñó tu mamá, tu abuela. Persevera, porque toda la escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir. Y luego viene el capítulo 4, versículo 1, y le dice ahora a Timoteo Pablo, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco que prediques. Versículo 2. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Predica a Cristo, predica la palabra. Mire, hoy estamos en la época donde las iglesias ya no son iglesias. Se dicen iglesias, pero cuando usted entra son centros de psicología integral. Centros de psicología. No Cristo, no el Evangelio, no la Biblia. Hoy en día lo que prela es el humanismo, la psicología, el coaching, la nueva era. Eso es lo que predican lamentablemente hoy muchos, hermanos. Coaching. Entonces se levanta un Daniel Javif, no está predicando. Él no está predicando nada, él no sabe de Biblia. Es lo que está diciendo algunos, no todo el que diga a Dios, Jesús está predicando a Cristo. No son predicadores. Pero a la gente le gusta eso, porque eso vende. Mira lo que dice luego. Dice, predica, enseña doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, porque llegará el tiempo en que la gente no va a tolerar la sana enseñanza. No, mejor me voy de aquí. Aquí hablan mucho de la Biblia. Y eso me da escozor, eso me incomoda. No, yo quiero que me digan cosas bonitas, cosas lindas,
las promesitas de Dios, las semillitas de amor, no sé, ¿no? El cafecito de la mañana, la pildorita linda, qué sé yo. Dice, no van a tolerar la sana doctrina, sino que la gente va a ser llevado de sus propios, ¿qué? De sus propios deseos. Hermanos, ¿sabe con qué más es mi lucha? Mi mayor problema en la iglesia es con mis propios deseos. Es con mi propio corazón. ¿Y sabe cuál es tu mayor lucha? Tus propios deseos. Porque todos los días pecamos contra Dios, porque todos los días queremos hacer más nuestros deseos que los deseos de Dios. Mis propios deseos. ¿Y cuál es el juicio de los falsos cristianos? Dice, ellos se van a rodear de falsos maestros. No, el 3, otra vez. De falsos maestros que les digan las novelerías que ellos quieren oír. Y como ahorita también surgió otro movimiento falso donde todo es profético. Hermanos, tenemos toda la palabra profética más segura. Pero escuchen esto, quiero que me digan mi futuro, pero no les importa estudiar la Biblia. Porque en el fondo no les importa cuál es la voluntad de Dios. La gente lo que quiere entonces es adivinos. Que le digan lo que ellos quieren oír. Tenemos la palabra profética más segura. Es como todos los eneros. En todos los eneros sale, este es el año. Hermano, es de que busquemos a Cristo y nos consagremos a Él y que vivamos en obediencia a Él y a su palabra. Pero ese es un problema del corazón del hombre. No les importa. Mire, yo le voy a decir esto, que me he reunido con pastores varias veces, con distintos pastores, y le he hablado la palabra. No me han objetado nada, pero al final siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no les importa hacer la voluntad. ¿En qué descanso yo? El único que los puede convencer es el Señor. Un día yo estaba en mi oficina, hace varios años, estaba orando y de repente empecé a llorar y a llorar delante del Señor y le pedí perdón. Porque me hice esta pregunta. ¿La gente de la iglesia sabe quién es Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Se los has predicado? Y hasta ese momento no lo había hecho como realmente tenía que haberlo hecho. Me arrepentí, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a los líderes, le pedí perdón a la iglesia. Y comenzaron esos cambios que tenían que suceder en mi vida. ¿Saben? Al igual que tú, lucho con hacer la voluntad de Dios. Lucho con ser un buen esposo, con ser un buen padre, un buen hijo, un buen pastor, un hombre trabajador, esforzado, íntegro, en ser coherente, que lo que predico lo viva. Pero me doy cuenta cuánto me cuesta y que no puedo. Porque te tengo una noticia. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible. Y me vas a decir, pastor, y si es imposible, entonces ¿qué hacemos aquí? Es imposible para nosotros. Es por eso que necesitamos depender de la obra del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida.
Necesito la gracia transformadora de Dios. Necesito su gracia. Porque, por ejemplo, cuando Dios me dice, ama a tu enemigo. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra. ¿Usted cree que en mi carne quiere poner la otra? En mi carne me pasa que cuando estoy manejando, viene alguien, se atraviesa y me molesto. Y si de paso me baja el vidrio y me hace así, no me veo, mi primera reacción no es, no hermano, la primera reacción es, Marcel, que no se haga tu voluntad, sino la del Señor. Pero antes me llené de cólera, de rabia, de ira, porque hay una lucha en mí. Pero si miras a Jesús, siempre Él dijo, yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Salmo 143:10. Esta debería ser nuestra oración. ¿Cómo oraba el salmista? Salmo 143:10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a someterte al escrutinio de la Biblia? Y si no lo habías hecho bien, arrepentirte y reconocer públicamente eso. Yo creo que todos. Pero realmente no todos lo hacen. Me tocó pedir perdón públicamente. Esto lo enseñé mal, esto no es así. Me equivoqué. Pero a algunos es más fácil seguir en su mentira que en reconocer. ¿Por qué? Volvamos a Juan 7:17. Porque Jesús le estaba diciendo a ellos, a los religiosos, a los fariseos, a los líderes judíos, Juan 7:17, es que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que yo les estoy dando es de Dios. Pero ¿por qué hay tantas falsas religiones? ¿Por qué hay tantas herejías? Porque no todos quieren hacer la voluntad de Dios. A veces algunos estudian la Biblia solo para buscar justificar su conducta, no porque realmente tienen el deseo sincero de saber cuál es la voluntad de Dios. Así implique reconocer que estaban completamente equivocados. Hay problemas de necedad, de orgullo. Necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer su voluntad y no la nuestra. Quiero que miren la promesa que Dios había dicho en el antiguo pacto. Jeremías 31:31. Presten atención a esto. He aquí vienen días, dice Jehová. Esto lo dijo el profeta Jeremías. Donde yo voy a hacer un pacto con la casa de Israel y de Judá. Pero este es diferente al que yo hice con el pueblo de Israel que saqué de Egipto. A esto los voy a sacar de la esclavitud del pecado. Pero esto, los israelitas, ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Y este es el pacto que yo haré con ellos. ¿Cuál va a ser el pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Él? Con los hijos de Dios. Bueno. Escuchen esto. Yo voy a levantar un pueblo,
Y este pueblo, yo voy a hacer algo con ellos. ¿Qué cosa? Yo les voy a colocar mi ley en su mente de una forma especial. Es decir, que el cristiano verdadero, oigan esto, el cristiano verdadero tiene un entendimiento y una comprensión de la palabra de Dios de una forma especial porque Dios se la dio. Que el que no la entiende no puede. Porque solamente la pueden comprender espiritualmente, por medio del Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Segundo, se las voy a escribir en el corazón. Ya va. En el antiguo pacto la escribió sobre piedra, en el nuevo pacto sobre el corazón. ¿Qué significa que Dios la va a escribir en mi corazón? Significa que voy a poner un amor especial en tu corazón por hacer la voluntad de Dios. Que el que no la tiene, le puede generar hasta fastidio. ¡Ay! ¿Hasta cuándo tú con la Biblia? ¡Qué fastidio! Pero a los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, que han conocido al Señor, regenerados por el Espíritu Santo, Dios ha puesto un amor en su corazón por su palabra. Te quiero hacer esa pregunta. ¿Tienes un amor verdadero y sincero por la ley de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Así si eso implique que pierdas dinero. Así si eso implica que no vas a hacer lo que tu corazón quiere. Ese es el punto, ¿no? Aun si esto me trae consecuencias. Y dice, yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Versículo 34. Miren esto. Y debido a que estos en su vida tendrán al Espíritu Santo, ya no van a necesitar intermediarios. Ojo, Dios estableció pastores, maestros, evangelistas. Pero quien te da el testimonio de cuando tú lees la Escritura, poder comprenderla, es el Espíritu Santo. Y dice, conoce a Jehová porque todos en aquel día me van a conocer. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y cuándo se cumplió eso? Mira lo que dice Primera de Juan 2:27. El apóstol San Juan cita a Jeremías. Primera de Juan 2:27. Ahora viene Juan y cita a Jeremías y dice, pero la unción que ustedes recibieron del Espíritu Santo que permanece en ustedes, ya por eso no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Es decir, quien tiene al Espíritu Santo se va a dar cuenta que es Dios mismo el que está hablando. Porque el Espíritu Santo le da el entendimiento y lo guarda. Mira cómo dice Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía de la doctrina y no persevera en la doctrina de Cristo es porque no tiene a Dios. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pastor, ¿por qué tal persona se apartó? ¿Por qué tal persona ahora es un apóstata? Es decir, ahora ataca a Cristo, ahora cree en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que nunca tuvo a Dios. Porque si hubiera tenido a Dios, hubiera perseverado en la doctrina. Porque cuando el Espíritu Santo mora en una persona, Él te va a guiar a toda la verdad. Eso no fue lo que dijo Jesús, pues. Él los guiará a toda la verdad. Y Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho.
El Espíritu Santo. Si yo estuviera en el error, eso es una muestra que entonces en mí no estaba el Espíritu. Pero muestra que el Espíritu Santo mora en mí. Yo no soy el mismo de hace un año, ni soy el mismo de hace 2 años, ni soy el mismo de hace 5 años. Y espero cada día no ser el mismo porque sé que el que comenzó la buena obra en mí, Él la irá perfeccionando día a día. ¡Aleluya! Ahora, si una persona es cristiana y sigue igualito todos los años, está en duda si de verdad ha creído en el Señor o no. Porque por sus frutos serán conocidos. ¿Cuántos toman la palabra, hermanos? ¿A cuánto Dios les está hablando en este día? Ahora, ya para ir culminando, quiero que analicemos varios puntos. Hay una frase que les traje que dice, si hago lo que yo quiero que miren esta lámina, dice así, si hago lo que yo quiero, voy a tener un placer pasajero en el presente, pero voy a tener un tormento permanente en el futuro. Pero si hago lo que Dios quiere, tendré dolor en el presente, pero tendré un bienestar permanente en el futuro. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Porque en el momento de hacer la voluntad de Dios duele. Pero prefiero un dolor temporal y un bienestar permanente en el futuro. Que buscar satisfacer mis deseos ahorita, ay, sabroso el placer, como la carne siempre, satisfacen su placer temporal, pero eso le va a traer consecuencias en el futuro, consecuencias eternas. El necio, ¿cómo actúa? Según eso, ¿cómo actúa el necio? ¡Ay! Ustedes sí son aburridos, la vida hay que disfrutarla, vamos ahorita. Así actúan los necios. Así actúa Esaú. Ay, mejor me como ese plato de guiso, y vendió su primogenitura. Pensaba más en satisfacer su carne en el momento. Y le trajo un dolor amargo a la postera. Es que, hermanos, esa es la vida cristiana. ¿Por qué los cristianos hemos sufrido en 2000 años? ¿Por qué muchos han sido martirizados, perseguidos? Porque están dispuestos a sufrir momentáneamente, pero con una promesa grande a futuro. Dice Hebreos 11 que Moisés prefirió dejar los deleites temporales del pecado en la casa de Faraón y sufrir con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés se crió como el nieto del rey o como el hijo del rey. Él pudo haber dicho, me quedo aquí en el palacio de la potencia más grande del mundo. Pero Moisés dijo, no, prefiero sufrir con el pueblo de Dios, porque yo sé cuál es mi galardón. El necio actúa así. El sabio puede ver lo que el necio no ve. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién pone ese temor? Dios. Y a los que le pone el temor, le da a conocer su pacto. Se le revela, discernirá, comprenderá la verdad que el necio jamás va a comprender. Esto es un regalo. ¿Esto es un qué? ¿Le dije? Es un regalo, hermanos. Dígame, ¿cuántas veces nos empecinábamos
empeñábamos en pedir solo lo que nosotros queríamos. Mira lo que dice Proverbios 37. ¿Cuáles son las peticiones de la gente? Salud, estar bien con la familia, plata y tranquilidad. Eso es lo que la gente pide, ¿no? Pero mira lo que incluso pedía aquel proverbista. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. 2 puntos. Versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y le pedía, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan diario, del pan necesario, perdón. ¿Por qué? Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue. Porque cuando tenemos abundancia, ¿cuál es la tendencia del corazón? Olvidarnos de Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Y cuándo nos recordamos de Dios? Cuando vienen los problemas. Bendita la prueba que me acerca a Dios. Bendito el problema que me hace correr a Cristo. Y decía, y no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, el proverbista decía, Señor, yo lo que quiero es serte fiel. ¿Estarías tú dispuesto hoy a decirle a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya? Haz lo que quieras hacer conmigo, Señor. Así eso implique cosas que yo amaba idolátricamente y que haciendo eso te estaba fallando. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Espero que algunos sinceramente digan que sí. Hay otros que dicen todavía no la hago. Bueno, también eso es sinceridad, ¿cierto? Pero si tú eres de los que, una vez me acuerdo que hice esa oración y le decía a Dios, Señor, tenme paciencia, no sé si lo puedo hacer ahorita, pero ayúdame. Y ese es el punto. Pídele a Dios que te ayude a hacer su voluntad. Que comience a cambiar tus deseos, a transformarte, que comiences a ver a Cristo cada vez más hermoso, más que cualquier cosa vana de este mundo, y que en ti desde hoy nazca un sincero y verdadero deseo de hacer su voluntad. Y Jesús dice en el versículo 18 de Juan 7, con esto sí culmino, para terminar la idea. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, Jesús no buscaba su propia gloria, sino la del Padre. Igual que la de un verdadero predicador. Un verdadero predicador no es para que lo vean a él. Un verdadero predicador es para que sirva de señal y digan, no me miren a mí, miremos todo a Cristo, porque Él es el verdadero y el digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la suprema alabanza. Yo no he venido a inventar nada, dijo Jesús. Lo que les he enseñado fue lo que me dio mi Padre. Y hermanos, le vengo a decir lo mismo. Yo no vengo a inventar nada. Les he predicado lo que dice la palabra. Para que crean en el Señor. Para que pongan su mirada en Él. Órele a Dios hoy. Para que en usted haya un verdadero y sincero deseo de querer hacer su voluntad. De decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
porque la tuya es la única buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a estar de pie. Tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.